Hola, vamos a resolver este ejercicio que viene en el examen. Es ejercicio 4 y hay algunas condiciones. Dice que el punto de operación debe de estar en 0.25 mA y el voltaje colector emisor debe ser 3 volts. Se dice que este transistor tiene beta de 120. ¿Qué es lo que se pide hacer aquí? Se pide determinar las resistencias del colector y del emisor. A ver, entonces veamos. Vamos a establecer las condiciones. Muy bien, aquí tenemos 5 volts positivos. Esta es la resistencia del colector. Aquí tenemos el transistor y aquí tenemos la resistencia del emisor. Y tenemos otra fuente. Esta es de menos 5 volts. Entonces las condiciones del problema nos dicen que aquí hay 3 volts. Y también se nos dice que aquí debe de haber 0.25 miliamperes. Eso es lo que tenemos aquí. También se puede saber cuánto es la corriente que hay aquí. Y eso lo sabemos debido al parámetro beta. En muchas ocasiones se asuma que las corrientes son iguales, pero si se quisiera saber cuál es la corriente del colector, perdón, del emisor, se calcula con beta. Nosotros vamos a suponer que es la misma. Entonces, esas son las condiciones del problema. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que este voltaje, el voltaje del emisor, sabemos cuánto puede valer aproximadamente. No un valor exacto, pero casi. Aproximadamente debe de ser 0.7 volts negativos. Eso es más o menos lo que debe de ser. Si quisiéramos un valor más exacto, tendríamos entonces que calcular aquí la caída de potencial, justamente en la base. Esta resistencia sabemos que vale 2.5 kilo ohms. Y sabemos que la corriente que hay aquí es muy pequeñita, 0.25 entre beta. Entonces prácticamente es despreciable. Pero podemos calcularla. A ver, calculemos. A ver, déjenme hacer esto un poquito más pequeño. Así. Entonces la corriente que hay ahí en la base, es aproximadamente 2.08. 2 microamperes. Eso es lo que hay ahí en la base. Entonces este resultado por 2.5 kilo ohms da que el voltaje en la base es de 5 milivolts. Totalmente despreciable. Entonces esa es la situación con este voltaje del emisor, menos 0.7 aproximadamente. Entonces eso nos da la posibilidad de usar la ley de Ohm aquí en la resistencia del emisor, de tal manera que podemos saber cuánto vale esa resistencia. Entonces, a ver, calculemos. Entonces, a través de la ley de Ohm, en un extremo de la resistencia hay 0.7 volts. En el otro extremo hay 5 volts negativos. Y la corriente es 0.025, perdón, 0.25.
al ser la corriente en miliamperes, la resistencia debe ser en kiloohms. A ver qué dice la calculadora. Menos 0.7 menos 5. Eso es más. Entre 0.25. 17.2. Entonces tenemos aquí ya el valor de la resistencia del emisor. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia del colector? Bueno, si aquí en el emisor sabemos que hay menos 0.7 y sabemos que el voltaje colector emisor vale 3, entonces podemos saber cuál es el voltaje que hay en el colector. Entonces este voltaje es menos 0.7 más 3. Entonces vale menos 2.3. Entonces de nueva cuenta podemos utilizar el video. Entonces la resistencia del colector es igual a 5. Perdón, aquí no es negativo, aquí es positivo. Ahí está, ahora sí. Entonces 5 menos 2.3 entre 0.25. Entonces la corriente está en miliamperes, la resistencia debe de ser kiloohms. Entonces aquí tenemos 5 menos 2.3 entre 0.25. 10.8. Entonces así tenemos la resistencia del colector. Hemos resuelto el problema.